Lorza. Soy estudiante de la Universidad Católica del Norte. En este momento estoy haciendo el curso Hombre Transformador de la Humanidad. ¿Cómo podemos definir la salvación y las tensiones ortodoxas de la teología en todos los contextos latinoamericanos? Primero que todo tenemos que hacer discernir la persona de Jesús. Tiene que ver con reconciliar la naturaleza divina y humana de Jesús. ¿Y cómo la vamos a reconciliar? La vamos a reconciliar llevando a todos los niveles teológicos, espirituales, toda esa obra redentora de Dios que es uno y trino, y poder poner en la doctrina la persona y la obra de Jesús. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con las corrientes cristológicas que nos ofrecen. Tenemos dos corrientes principales que se desarrollaron en América Latina. Vamos a tener la teología de la liberación y evangelicalismo contextual. Ya todo esto nos enseña que tenemos que estar pendientes porque son movimientos que nacen en Colombia, que nacen en Latinoamérica. Y todo eso nos tiene que llevar a una ortodoxia sin duda histórica. ¿Qué es la historia? La historia es todo aquello que puede reconocer a Dios como ese Dios que salva, ese Dios que se revela sin duda en la persona de Jesús. La cristología es relevante en cuanto nos concede la salvación. Esto es uno de los momentos más importantes de la historia, especialmente la historia de la salvación. La salvación descansa sobre la muerte y la resurrección del Señor. Ese tiene que ser nuestro objetivo principal de todo esto. La salvación descansa en la muerte del Señor. Tenía que morir por la salvación del mundo, por la salvación de nosotros pecadores. Sin duda, entonces podemos hacer la siguiente comparación. Salvación y redención. Para decir, también podemos hacer la comparación que Dios se hace hombre para morir en un momento específico, para expiar nuestros pecados. Por eso Dios lo podemos comparar como esa salvación espiritual y eterna. Jesús se vació de sí mismo, se vació de todo lo que él podía hacer para como hacernos a nosotros partícipes de ese reino que nos tiene prometido. Por eso la confesión de Jesús como Hijo de Dios era una marca, identificación de todos los cristianos, especialmente de la comunidad primitiva. Vamos a pasar a ese tema de la búsqueda del Jesús histórico y salvación. Sin duda que vamos a decir lo siguiente: el cumplimiento salvífico de Dios en la historia. Jesús histórico está representado en los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque hay una relación divina con la doctrina de la salvación. Por eso tenemos que decir que en la teología latinoamericana, sin duda, la agenda de Jesús tiene que ver con la agenda o la íntima relación con su Padre. Entonces, la misión de Dios determinó su misión en la tierra. ¿Y quién determinó esa misión? El mismo Dios la determinó para su Hijo. Y ahora nosotros la tenemos que continuar. Entonces se nos vienen esas dos propuestas que decía al inicio. La teología de la liberación y el contexto histórico de la misma. Entonces tenemos que decir que la teología de la liberación también es llamada teología católica. ¿Surgió por qué? ¿Por qué surgió esa teología? Surgió de una reacción de las realidades históricas, sociales de América Latina. ¿Cuáles fueron las realidades que impactaron tanto que surgió, que se diera como a reconocer a un Jesús histórico, a un Jesús que se metió en nuestra historia? La miseria, la pobreza, la explotación humana, las dependencias económicas, estructuras políticas que oprimen al pueblo. Por eso Jesús en su evangelio siempre optó por las pobres. Sin duda, la cristología abrió el camino hacia un Jesús histórico, hacia un Jesús revolucionario, un Jesús el liberador, un Jesús
que va más allá de lo, vamos a decir, de lo litúrgico, de lo simple. Él sobrepasa toda nuestra naturaleza, y sin duda la otra corriente es el evangelicalismo contextual. ¿Qué es esto? Es una fraternidad teológica que va en un contexto social también. Es como decir, después de la teología de la liberación, también este otro tema surgió para dar respuestas también al Evangelio para toda la persona y todo el mundo entero. Eso lo va a decir René Padilla. Sabemos que es un teólogo que surgió con esa idea de siempre avanzar, de dar por demostrar que Jesús hay que sacarlo en nuestra historia, y sin duda es el Jesús del Evangelio. Y también vamos a comparar a Jesús con la salvación y discipulado. Van juntos. ¿Por qué? Porque la buena noticia del reino de los cielos. Vamos a poner un ejemplo de ese Jesús que es la noticia del reino, y lo vamos a poner como paradigma. Vamos a decir, la encarnación. Jesús se mete en el mundo. ¿Por quién? Por una virgen. Se mete en la encarnación, se mete en la realidad humana, en lo simple. Sin duda es una situación humana. También en el ministerio de Jesús. ¿Con quién es el ministerio de Jesús? Con los pobres. Y la muerte y la resurrección de Jesús empapa a todo el mundo, porque Jesús es salvación, es discipulado, el reino y es misión. El reino es el gobierno de Dios sobre la totalidad de la vida. Luego de la explicación teológica que da mi compañero Hernán, doy como el sistema donde se actualiza en la humanidad. ¿Cómo hacerlo realidad en un hombre que busca la transformación de toda una humanidad? Más en esta época donde estamos, en la cual hay varios problemas, no solo religiosos, sino éticos. Y también, pues, sabemos que desde la parte religiosa se puede transformar la parte ética, y transformando la parte religiosa en la parte ética podemos hacer un mejor hombre. Puedo decir que después de un Cristo liberador, un Cristo que lo tomamos desde varias doctrinas, ese Cristo pasa a ser un hombre que debemos sentar en el mundo. Desde la parte religiosa podemos decir que no solo es ir a las Eucaristías o ir a cultos para aquellos quienes pertenecen a otras sectas religiosas, sino que por el contrario, más que eso, es dar a conocer ese Jesús con la vida personal. Ese es el verdadero sentido de un Jesús histórico que viene enviado por su Padre, que pasa por la humanidad, que hace todas estas obras, no para que nosotros nos quedemos en sus obras, no para que solo leamos el Evangelio y listo. No, al contrario, es un Cristo que viene, nos da todas esas enseñanzas, pero más allá de esas enseñanzas nos quiere decir, vayan, actúen, transformen el mundo. Quizá desde ese punto, desde el punto de tomar el Evangelio y no predicarlo, ni leerlo, ni hablar de él, sino de vivirlo, podemos tener una mejor humanidad, un mejor hombre. De mi parte, de parte de Hernán, Dios les pague por su atención.